Para las personas que llegaron acá, bienvenidos, bienvenidas. Esto es una actividad de la Fantástica 451. Somos un grupo que está formado hace 3 años ahora. Empezó con un grupo de estudio, pero ahora como reúne personas a que les gustan de leer, practicar y hacer escribir ciencia ficción, fantasía, horror. Tenemos un chat en Telegram que tiene 200 personas de Brasil y empezamos a hacer estos encuentros hace un tiempo, pero retomamos en la pandemia porque vamos a tener un ensayo de Teresa Mira de Echeverría en nuestra revista. Nuestra revista tiene ahorita 3 ediciones. Después voy a mostrar las portadas porque son muy lindas y son de descarga gratis en PDF. Y es un trabajo muy importante para visibilizar la producción fantástica de Brasil en una llave no tan académica o, no sé, el lenguaje es como más de divulgación científica. Sí, George está poniendo acá el enlace, es fantástica451.com.br. Bueno, yo tengo que presentar Teresa y después Elton y Priscila van a presentar a ellos. Presentar Teresa es muy difícil porque su currículo es muy largo. Y Teresa, gracias por estar con nosotros en esta mañana. No, gracias a ustedes. Es un honor. Creo que vamos a escuchar como dos super especialistas internacionales hoy, entonces es muy importante para nosotros tener usted acá. Entonces bueno, Teresa es escritora de ciencia ficción y doctora en filosofía, como van a escucharla, habla muy bien, y investiga la relación entre ciencia ficción y filosofía y mitología. Ha publicado en un montón de diferentes países como Estados Unidos, España, Francia, Italia, Bulgaria, Gran Bretaña, Argentina, Cuba. Y ha publicado un cuento ahorita en Brasil, en Monomito. Ustedes pueden descargar el PDF gratis. Y va a publicar un libro acá en Brasil también por Monomito. Entonces, este currículo necesita de actualización. Y en sus publicaciones, voy a leer algunos dos títulos porque son muchos. Es Madrugada, Antumbra, Umbra y Penumbra. Hay una colección de cuentos, 10 variaciones sobre el amor. El Señor de la Lluvia, que he escrito con Facundo Córdoba. El Tren, Lusos Naturae. Memory, traducida por Lawrence Schimmel, por Robert Books in US. Teresa, hay muchos cuentos publicados por revistas internacionales y conocidas como Strange Horizon, Supersonics, The Dark Magazine, Ficción Científica, Libros Prohibidos y muchos otros. Ahorita va a tener una publicación en nuestra revista y también en el año que viene en la antología de Festival Relampeyo, que también va a salir en portugués. Entonces vamos a poder leer más Teresa en portugués. Teresa también publica no solo narrativas, pero artículos y ensayos en medios especializados como Quasar, Origen Cuántico, ENEM, Signos Universitarios, El Hilo de Adriana y otros. Fue ganadora del premio Ignotus en 2019 en la categoría de mejor artículo por la New Weird, Otra Realidad es Posible. Es ese artículo que George ha traducido al portugués y va a salir en nuestra revista, no sé, el año que viene, al final de este año. Es como el tiempo ahora es una categoría muy difícil de lidar. Pero va a ser muy, muy linda esta revista. Y ha publicado también en otras antologías, como una antología de realismo mágico y solar punk de Italia, y todas con colaboración de Guillermo de Echeverría. Y ha publicado en otras antologías, mencionaré Pasadizo al Extraño, antología de New Weird, iberoamericana, que creo que esta también interesa a nosotros. Y muchos otros lugares. Bueno, paro aquí porque queremos escuchar otras personas. Entonces, creo que Teresa puede saludar
a nosotros y después Elton y Priscila pueden presentarse. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y pues es un gusto tremendo. Y si me ven una cara extraña, no es que estoy enojada, sino que no estoy acostumbrada a lo que para mí es madrugar. Así que eso es. Acháquenle cualquier error en lo que diga a que estoy semidormida, nada más. Entonces, Elton, preséntate. Sí, gracias Ana, gracias Teresa por venir. Y soy Elton, soy licenciado en Letras, Inglés y Portugués por la Universidad de São Paulo. Tengo experiencia con literatura, principalmente ciencia ficción, literatura norteamericana, utopía, distopía, traducción literaria. Y soy miembro fundador de Fantástica 451. Mucho gusto tenerte aquí, conozco. Priscila. Hola, buenos días. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço pela oportunidade. E sou Priscila, tenho o bachillerato em Letras Espanhol por la Universidade Federal de Rio de Janeiro. E me encanta a literatura hispanoamericana e por ello volví, estou agora na maestria, estudando nuestra historia, por la literatura, por el arte, ¿no? Y por supuesto por la ciencia ficción. Actualmente mi pesquisa está relacionada con la representación de la ciudad literaria en el escenario post-apocalíptico e inhóspito, en la distopía escrita por Agustina Basterrica, que es Cadáver Exquisito. Mucho gusto. Gracias. Hola. Entonces, Elton o Priscila pueden arrancar. Estoy acá monitorando el tiempo y si ustedes quieren hacer preguntas, por favor, ponen el chat en inglés, portugués o español, pero con pregunta, question, bien grande, como en mayúsculas, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es mía. Teresa, en la antología The Weird, editada por Anne y Hef van der Meer, hay autores latinoamericanos tales como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. García Márquez también estaría, pero no fueron posibles por problemas relativos a los derechos del autor. Y el guatemalteco Augusto Monterroso. ¿Qué otros autores y autoras latinos incluiría en esa antología? Tanto para el Weird o para el New Weird. A ver, una de las cuestiones por ahí más interesantes del New Weird es que es lo suficientemente híbrido, diríamos, como para que muchos escritores de distintos géneros tengan algo en común, diríamos, con este movimiento, y entonces es fácil encontrar, por ejemplo, como en este caso, vos estuviste nombrando autores del fantástico o del surrealismo, del realismo mágico tradicionalmente, pero que pueden tener puntos en común con algunas temáticas del New Weird, ¿no? Que a mí me parece más que una cuestión de contenido, una cuestión, diríamos, de manifestación formal, pero una cuestión, digamos, más de forma que de elementos, ¿no? Yo, por la misma razón, y por la experiencia que tuvimos con Pasadizo lo Extraño, la antología, que fue una antología, como decimos nosotros, horizontal, donde no hubo una editora o un editor, sino que nos intereditamos entre los escritores, o sea, fue New Weird hasta para hacerse, fue extraño hasta para eso. Nos dimos cuenta que no encontramos muchos autores que estén abocados al 100% al New Weird, ¿sí? Entonces sí autores que pueden tener puntos de contacto. Entonces, nosotros con quienes trabajamos, por ejemplo, podemos nombrar Fabio Fernández de Brasil, que colaboró con un cuentazo impresionante, y
Pedro Paunero, en México, hace poco por intermedio de Rodrigo Bastidas, de Colombia, vi una maravillosa escritora, Karen Reyes, que es como 100% New Weird, colombiana maravillosa. Y aquí, o sea, Ramiro Sanchís, en Uruguay, además contó un experimento de escribir el mismo, o sea, distintos cuentos con el mismo título. Hoy nosotros tenemos la suerte de que en esa antología uno de esos títulos, o sea, una de esas versiones del título está en esa antología. En Argentina, diríamos, de la gente emergente estaría, pues hay bastantes mujeres, Mariela Papas, Isabel Santos, Tatiana Carcen, Guillermo Echeverría, Rolando Condis, Marcelo Cardo, y hay gente muy joven, como Facundo Córdoba, con el que yo ya había escrito, y Federico Caivano, Matías D'Angelo, ¿no? Personas muy interesantes. Y yo sé que estoy segura que hay gente que diría, por ejemplo, que Mariana Enríquez tiene puntos en común con algunas cuestiones del New Weird. Y me doy cuenta que hay puntos, diríamos, en los cuales como que es limítrofe lo que escribe, ¿no? con el New Weird, y en otras no. Ese es el problema. O sea, digo esta anécdota porque cuando convocamos a la mayoría de estos autores dijeron, ¿y por qué vamos a estar en una antología de New Weird si no escribimos New Weird? Y decíamos, pero tenés este cuento, y este cuento es New Weird, y ¿en serio? O sea, entra ahí, y eso es un poco lo que pasa también con este género, ¿no? Que es como una especie de fisura o de punto de contacto, de nexo entre muchas formas distintas de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? Una cosa por el estilo. Gracias. No, al contrario. Entonces, Teresa, nos parece que en el contexto de América Latina, ficciones con rasgos de weird o new weird no son novedades. Nuestra realidad es permeada por hibridismos, mezclas, supersticiones, absurdos, y esas características aparecen en muchas obras, como has dicho ahora, ¿no? Nuestros monstruos nunca fueron los monstruos tradicionales de la mitología occidental, tampoco no son el Cthulhu de Lovecraft. ¿Acaso lo que llamamos de New Weird, si consideramos lo que es producido en América Latina, no sería algo diferente del término original anglosajón? ¿O no sería más productivo para escritores e investigadores tener una nomenclatura propia para designar lo que es producido en América y que hoy intentamos ajustar al New Weird? Ok. A ver, quizá un poco por trabajar con la filosofía vinculada al simbolismo, y también justamente por un trabajo un poco estructuralista que he realizado durante la mayoría de mi investigación, ¿sí? Yo creo que lo de lo extraño, o sea, lo de lo monstruoso, lo extraño, estoy tan acostumbrado a verlo en tantos lugares del mundo, por ejemplo, no sé, los monstruos de Oceanía no se parecen a los de África, ni los monstruos de Asia se parecen a los de Latinoamérica, ni quizá son más marketineros los europeos y de cierta parte de Europa, porque Europa del este, sacando las bases de Drácula, también se pierden, y hay un montón de rusalcas y seres extraños ahí que también se han perdido. Pero yo creo que no es tanto los monstruos o diríamos, lo extraño que nosotros podemos aportar, como la capacidad de mezclar, o sea, de que nosotros estamos más acostumbrados a hacer justamente
hibridismo, ¿no? De mezclar cosas y mezclar géneros y ideas, y después de todo es un poco también nuestra identidad, ¿no? Toda una enorme, gran mezcla, que cuanto más se mezcle mejor, esa es la idea. Justamente el problema es que no, si no se mezclan. Y yo creo que lo que se produce en Latinoamérica, pues tanto lo anterior, diríamos todo lo histórico, y como lo futuro, y es propio, por supuesto, pero que también hay cabida para el New Weird. O sea, después de todo hay exponentes del surrealismo. Recién hablamos de Mariana Enríquez y es como un exponente del gótico, y ninguno de esos movimientos son de aquí. O sea, el surrealismo viene de Francia, el gótico viene de Inglaterra, o de Norteamérica, o lo que fuere, y fue como apropiado, diríamos, por Latinoamérica. Y yo creo que personalmente, que por supuesto a mí me gusta que surjan cada vez más cosas, pero que no veo mal que haya un New Weird latinoamericano. O sea, a mí me parece que en lugar de lo que Latinoamérica puede hacer es como empujar los límites del New Weird y aportar cosas nuevas, ¿no? Distintas, o visiones desde otros ángulos al New Weird, ¿no? Porque después de todo, por esto que estábamos diciendo antes, ampliar los límites del New Weird ya es algo extraño, porque el New Weird per se tiene unos límites muy difusos. O sea, no hay mucho límite que andar corriendo, no hay una cosa muy formal que correr el límite, ¿no? En ese sentido. Por eso a mí me gusta más que la idea de género, es hablar más de movimiento del New Weird, ¿no? En mi caso. A mí me parece que, a ver, por un lado, todo lo que venga de aquí de Latinoamérica, pues merece su tratamiento y su nomenclatura y su código, pero me parece que hay lugar para el New Weird latinoamericano. O sea, en ese sentido me parece que, es más, que no tiene que ajustarse lo latinoamericano al New Weird, sino que el New Weird se ajuste a lo latinoamericano. Y me parece que esa es la esencia incluso del movimiento del New Weird. No sé si contesté. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, a título de reflexión, es común retratar el escenario urbano y tecnológico como idealización del progreso, aunque sepamos de las críticas que puedan venir implícitas en esa idealización, algo típico de New Weird. ¿Crees que alguna vez el New Weird pueda desvincularse de las ciudades como uno de sus temas? O mejor dicho, ¿qué sería del New Weird sin el escenario urbano? ¿Sería posible pensar en un New Weird ecológico o eso sería otro género? Bien, gracias. Una de las características que uno siempre evoca cuando habla de New Weird es esto, ¿no? El ámbito urbano. Y es un movimiento de los 90, finales de los 90 y demás, y yo creo que una parte es urbano porque es el sitio de las escritoras, los escritores, les escritores, ¿sí? de New Weird. Pero a mí me parece que hay una cuestión un poco más profunda que tiene que ver con que la ciudad es como el hábitat humano natural de la posmodernidad, ¿no? De la modernidad y después plenamente de la posmodernidad, ¿no? Estaba pensando en muchos otros géneros que también se apoyan en lo urbano y estaba buscando la diferencia y, no sé, pensaba, por ejemplo, el género noir, ¿no? Lo usa como un telón de fondo, ¿no? El típico paisaje urbano, incluso si uno habla de, bueno, el cyberpunk lo usa tremendamente, ¿no? Es como una herramienta importantísima. Incluso estaba pensando la ciudad como protagonista en Paul Auster,
¿no? Como algo, es un personaje más en la literatura. Y a mí me parece que la diferencia, al menos con los autores de New Weird, que yo más tengo así como referencia, es como la cercanía, que no es ni un telón de fondo solamente, ni un personaje, aunque lo es, no sé, en La estación de la calle Perdido es un personaje, o sea, ¿no? De China Mieville es sí o sí, no puede evitarse, ni que hablar de La ciudad y la ciudad, que eso es el eje. Pero digo, yo creo que lo importante de la ciencia ficción en la consideración de las ciudades es que es algo así como que distorsiona la cercanía, ¿no? Hay como un detallismo. El detallismo parecería al principio una cuestión estilística o una cuestión para darle verosimilitud, ¿no? Para crear diríamos, una recreación de la realidad, valga la redundancia. Pero a mí me parece que es más una parte de la estrategia de cómo el New Weird aborda los temas, ¿no? Como una cuestión estratégica. Y me suena más que lo que le importa al New Weird de la ciudad son las fisuras, los intersticios, los lugares limítrofes, las zonas fronterizas, lo marginal, ¿no? Estaba pensando en uno de los primeros libros de New Weird de Mieville, por ejemplo, es El Rey Rata, ¿no? Y en El Rey Rata todo pasa en los intersticios, y todo pasa en los márgenes, ¿no? Desde los drenajes, ¿no? De Londres hasta el sitio entre las paredes de los edificios, ¿no? Como si hubiera un lugar entre medio. Entonces, yo creo que eso es lo que le da justamente el carácter de extraño a la propia ciudad, ¿no? Y si uno se basa en eso, y ahora haría un juego de extrapolación, yo podría trasladar eso a un ámbito que no fuera urbano. O sea, si yo me puedo meter en lo fronterizo, lo marginal, lo intersticial, en otro ámbito, yo creo que ya estaría trabajando en el New Weird. Y obviamente, y con la invitada que tenemos después, que es una maravilla, el primer nombre que se me ocurre es Jeff Vandermeer. O sea, que trabaja justamente con un New Weird ecológico y es como la prueba de no solo se puede, sino que es magnífico como se puede. O sea, es una manera impresionante. Él también trabaja, diríamos, desde lo extraño y desde los espacios entre lo que se da, diríamos, ¿no? Entre esa suerte de lugar limítrofe, intersticial, incluso en esa cuestión de como costura de cosas, ¿no? De mezcla, ¿no? Que me parece interesante. Así que sí, yo creo que sí, que se puede trasladar, pero además uniéndolo con lo que decía Priscila, imagínense el New Weird en Río de Janeiro, los intersticios no sé, en Bogotá, los lugares limítrofes no sé, en Buenos Aires, en Jalisco, en cualquier lugar así. Entonces, la identidad, diríamos, de lo que se está contando cambia completamente, ¿no? Hay como un giro. Pero sí, yo creo que se puede salir de lo urbano, sí. Y ecológico, pues ya existe para mí. Gracias. Gracias. Bueno, hace 20 años que surgió el New Weird. ¿Seguimos todavía escribiendo en este género? ¿Y las preocupaciones de antes siguen siendo las de hoy en día? ¿O crees, Teresa, que ya fuimos hacia algo más nuevo aún, más innovador a partir de esas inspiraciones? Acá viene la cuestión, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Este pensamiento es muy, pero muy, muy personal. Entonces, una visión súper personal que tengo sobre esto. A mí
me tengo que ir un poco afuera, vicio de filósofo, tengo que tomar primero la visión amplia, ¿no? De conjunto, y después ir al tema. A ver, a mí me parece que detrás de todo cambio acelerado hay como una suerte de movimiento lento que toma siglos. Es una visión de conjunto ya, esto no tiene nada que ver específicamente con el New Weird, ¿no? Es una visión, por eso ya decía, es muy propia. A mí siempre me suena que es algo así como el océano, ¿no? Como el mar, con sus olas que rompen y que constantemente van y vienen de manera dramática, pero por debajo hay estas corrientes marinas que se toman su buen tiempo en darle toda la vuelta al planeta, ¿no? Como que estos dos capas, diríamos, entre lo que es espectacular y efímero y rápido arriba y lo que es mucho más lento por debajo, ¿no? Estaba pensando esto cuando el otro día analizaba un poco los movimientos en los avances de los derechos de las minorías y todo lo que en el siglo XXI se avanzó, y de golpe empiezo a pensar, ok, pero hay un movimiento lento que arranca en el siglo XX y en el XIX, y cuando uno rastrea sigue más atrás y más atrás y más atrás, ¿no? Y si esto sucede con movimientos, diríamos, con movimientos de cambio, ¿qué pasa con movimientos que son exactamente lo opuesto? Que son de ralentización, ¿no? De lentitud, de quietud, ¿no? De status quo. ¿Qué pasa cuando, y por eso dije que esto va a ser muy personal, qué pasa cuando a ver, hay como dos grandes tironeos, y, o sea, esto no es una postura de estoy enseñando, sino que desde mi punto de vista hay dos grandes tironeos para mí en el ser humano. Hay una tendencia hacia el cambio, al crecimiento, que es prácticamente imposible de evitar, te lleva el tiempo mismo, te empuja sí o sí. Y hay una tendencia a la seguridad y a quedarme tranquilo en mi espacio, y no es como una especie de, bueno, ojalá pudiera parar el tren y quedarme en esta estación y que las cosas no cambiaran, ¿no? Y que todo siguiera así, una especie de aferrarme al momento. Y yo creo que en lo sociopolítico eso también se traduce. Entonces, los movimientos más, diríamos, detrás de las grandes olas y de los tsunamis del cambio, también hay unas terribles corrientes, incluso como las corrientes ya de magma que están por debajo de las placas tectónicas, ¿no? Muy lentas. Y son esas tendencias del conservadurismo que nosotros podemos ver en la derecha o podemos ver en ciertos movimientos, ¿no? Que si ya hay una cierta tendencia, diremos, a que las cosas vayan lentos en un aspecto, lento en un aspecto, rápido en otro, estos sistemas lo que están tratando es todo el tiempo de refrenar, ¿no? De quedarnos. Por definición, la derecha es conservadora e intenta quedarse. Entonces, cuando pienso en esto, y pensaba un poco también en la introducción de la antología del Van der Meer y demás, y de si duró mucho, duró poco, si dura, si no dura, si tiene que cambiar, que es un poco lo que estábamos planteando acá, empecé a hacer un raconto de estos, pero no sé, ni siquiera un año, ¿no? Unos meses, y me puse a pensar, bueno, cuando creímos que los procedimientos, entre comillas, de las dictaduras ya se habían quedado atrás, nos encontramos que en un país revientan ojos a las personas que hacen una protesta. Cuando pensamos que no iba a haber más golpe de Estado, alguien desaloja a otro gobierno, no importa cómo, pero el problema es que no lo hace de una manera legítima, y además que no lo hace con una manera ideológica, lo hace con una Biblia en la mano. Y a mí me sonaba Torquemada, ¿no? Sumida en el siglo XXI. Digo, está bien, poneme una razón, pero no me aparezcas con una Biblia. Eso es otro aspecto. Cuando, no sé, justo 20 años atrás en nuestro país estábamos saliendo de una debacle financiera, y hace un año todavía nos estamos recuperando de exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, otra vez, no sé, la especulación por sobre el estómago de los ciudadanos. O sea, estamos soñando con llegar a Marte y la mitad de la población cree que la Tierra es plana.
no, no sé, estaba pensando, 20 años atrás, Gran Bretaña sale de vuelta de la Unión Europea. O sea, es como si estuviéramos retrocediendo en tantas cosas, ¿no? En este momento hay un país que está luchando por quitarse de encima a una persona que en cualquier otro momento hubiera sido fascista, nazi o del Ku Klux Klan, ¿no? Y que aquí lo único que quiere es levantar muros por todos lados y echar gente y hacer exclusiones. Entonces, me parece que el problema es que las cuestiones que hace 20 años estaban, o contra las que el New Weird se levanta, lamentablemente siguen en estado latente y vuelven a aparecer como esa cosa lenta y procelosa, ¿no? Una y otra vez. Y yo creo que esta es la cuestión del New Weird, que en esta nueva inquisición que hay ahora, por ejemplo, en muchos países, ya no se buscan brujas, sino diferentes o extraños, o lo que podría verse como monstruos. Y los monstruos, diríamos, en este caso, somos nosotros. O sea, los que somos diferentes. Entonces, el New Weird puede presentar muchas veces la aparición de un monstruo terrible, pero en última instancia, y eso es lo que a mí me parece como condicionante, es que al reinstaurar la idea del otro no como un enemigo, sino como una posibilidad de cambio, todos los que intentan o intentamos cambiar el orden dentro de aquellos que tratan de, diríamos, sostenerlo, siempre vamos a pasar por monstruos. O sea, horror, ahí vienen a tratar de romper el status quo en el que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mismo mensaje que se daba antes, se da ahora. Yo no sé si en sus países pasa lo mismo, pero en Argentina hay una frase que se ha vuelto muy común, que es, esto es lo que hay. ¿Sí? Junto al ¿qué se le va a hacer? Como diciendo, renuncia, no puedo hacer nada, hay una suerte de manifestación de esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es casi metafísico. Es como decir, esta es la realidad, es inamovible, es natural, es imposible de ser cambiada. Y esto es todo lo que existe y pues nos tenemos que adaptar a eso. Y yo creo que el New Weird lo que viene a decir es, la sociedad, la política, la vida urbana, la ecología, todo lo que hizo el ser humano lo puede cambiar el ser humano, no es una cuestión, o sea, en algún momento, como decía Úrsula Le Guin, ¿sí? En algún momento creíamos que los dioses se habían enviado a los reyes y que eran inamovibles, y en algún momento alguien se dio cuenta que sí se podían cambiar. Entonces, la misma idea de cambio, digo, me parece que es parte de todos estos movimientos, pero en el New Weird es como la columna vertebral, ¿no? Entonces, me parece que los problemas, lamentablemente, en este sentido, que estaban en la época del nacimiento del New Weird, en el fondo siguen estando. Entonces, los monstruos seguimos estando, seguimos intentando, ¿no? Desde nuestro ámbito. O sea, es algo así como, mientras se necesite ajustar la brújula de los cambios, pues ahí tendrá que estar el New Weird hablando de ese cambio. Lo que sí me parece importante en la pregunta de Priscila es no tomar, y que es el problema de todos los géneros y de los movimientos, no osificarse, no definirse y quedarse quieto, sino que el New Weird tiene que ser tan cambiante como sea necesario, porque si no se autotraicionaría, ¿no? Incluso a lo que es. No sé si lo contesté. No sé si es también por edad la cuestión, ¿no? O sea, yo nací en el 71 y entonces, y en Argentina, así que me vuelvo media gardeliana y digo, 20 años no es nada, pero me suena que muchas veces tengo esta suerte de déjà vu, ¿no? De que las cosas no se... Yo esto ya lo vi, por Dios, otra vez no, ¿no? O sea, es algo también muy... Lamentablemente es muy propio de Latinoamérica, ¿no? Estar como encerrados en esta rueda, ¿no? De por fin estar contentos de que la rompimos y de golpe una especie de samsara que otra vez vuelve a aparecer y yo digo, no, Dios, parece que habíamos logrado romper con eso y me parece que en ese caso es como es útil, diríamos, esta visión.
No sé si responde. Por supuesto, te agradezco. Sí. Gracias. Elton y Priscila tienen como 2 preguntas cortas. Vamos a abrir el micrófono y el chat para el público. Entonces, sé que tenemos un montón de gente muy inteligente acá. Y aparte que es muy temprano en muchas partes, creo que sí podemos tener buenas preguntas. Voy a leer solo 2 comentarios que están en el chat. Primero de Wendy Yu. Wendy, si estoy pronunciando mal tu nombre, ¿puedes me corregir? Aquí. Pero está apuntando que el trabajo de Jeff Van der Meer y Chana Mievers es un buen ejemplo del New Weird con una gran sensibilidad ambiental. Y Vic Vieira ha colocado que la cuestión de las zonas transicionales ecológicas que Jeff Van der Meer trata en la trilogía Southern Reach, por ejemplo, puede dialogar mucho con esos intersticios sociales de clase, condición económica y también la cuestión de sobrevivir en esas fisuras y cómo fabricar nuevos modos de vida que pueden ser hasta ahora inclasificables. Entonces está muy bonito y entonces eso trago para insertar en nuestra charla y no sé, Elton o Priscila. Hay una pregunta más, que es como, ¿cuáles son los próximos planes para publicaciones y qué puede esperar el público brasileño de su novela Madrugada, que será lanzada por Monomito Editorial? Bien, como saben, tengo una especie de alergia a levantarme temprano. Bueno, me viene de demasiados años de levantarme temprano. Entonces, a ver, mi vida es un poco weird, entonces era obvio que tenía que ser weird. En una época llegué a hacer algo muy extraño como pues recorrer unas 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta para ir a estudiar en trenes, iba y venía todo el tiempo, y me levantaba a las 3 de la madrugada para poder empezar y volvía de noche, entonces ya se ve que ahora quedé media traumada con eso, pero las madrugadas que pueden encontrar en madrugada no son algo que uno les tenga alergia, no es algo, es al revés, es la idea de la esperanza, ¿no? Del nacimiento de una madrugada. Lo que pueden encontrar son, pues, obvio, monstruos, pero no, el monstruo como el New Weird, o sea, seres tratados como monstruos, ¿no? En realidad se centra en unas entidades no humanas que pueden crear estrellas y que para ser controlados se los encierra en cadáveres. Entonces tiene todos los elementos ahí mezclados, así que es fronterizo con la ciencia ficción, en algunos puntos hard, y después con la fantasía más absolutamente loca, porque no tiene punto de contacto uno con el otro. Y es fuertemente queer, ¿sí? Es muy, muy queer. Y porque soy yo, entonces no podía no serlo, y porque me parece que es, diríamos, entre comillas, lo monstruoso en el buen sentido, que estoy diciendo ahora de lo que propone el cambio, y el cambio importante de nuestra época, ¿no? Y lo que estoy haciendo es, tengo que entregar 4 cuentos ahora, y se me viene la fecha de cierre encima, y los tengo que terminar de escribir, así que probablemente salgan unos 4 cuentos en distintas publicaciones, algunos antes de fin de año y la mayoría ya para el año que viene. Hay 2 novelas que están terminadas y que están en preparación, alguna probablemente para el 21 y otra quizá para el 22. Y hay en este momento estoy trabajando en una tercera novela, que sería 4ª en total, porque Lusus Naturae también es una novela. Pero esta es como más, si puede ser todavía más autorreferencial, porque todo es autorreferencial, pero digo, esta es la que me cuesta más, porque es donde me estoy dando cuenta que es verdaderamente autorreferencial, y entonces es quizá el proyecto más
más duro por ahí en el que me metí, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que ahora está. Y algún experimento que estamos haciendo con gente de España de escritura rara, o sea, así como nombrábamos gente de New Weird, Cristina Jurado es un tremendo referente en España, y Israel Alonso es otro gran referente también de New Weird. Con él estamos haciendo una cosa media rara en conjunto, a ver qué sale también. Lo lindo del New Weird es que es weird hasta para hacerse, o sea, hasta para crearse, ¿no? Como forma. Eso. Gracias. Muy bien. Acá en el chat ustedes pueden descargar en portugués un cuento de Teresa que Editorial Monomito ha disponibilizado para que su literatura sea más leída acá en Brasil y quizás en Portugal, Angola, Mozambique y otros países que pueden leer en portugués. Y acá tenemos una pregunta de Felipe Benicio. Felipe, ¿quieres hablar en portugués despacito? Y si Teresa no comprende algo, yo puedo traducir o no sé, ayudar. Pero creo que Teresa va a comprender porque hay esta mágica del portuñol nativo que tenemos en nuestro corazón. Yo soy muy mala con los idiomas, ese es mi problema. No. Eres buena en el tema que necesita. Entonces, Felipe, si quieres, está bueno escuchar otras voces. Posso. E aí você ajuda. Ok. Logo no início da conversa, Teresa, você falou que muitos escritores, muitas escritoras têm pontos em comum com o New Weird. Não necessariamente escritores de New Weird, mas que eles têm pontos em comum. Eu queria saber se você poderia falar um pouco mais de que pontos seriam esses. Seriam pontos apenas formais? Seriam pontos temáticos? Né? Que características centrais seriam essas do New Weird? Entonces, al inicio de la conversación, usted... Sí, entendí. Okay. Mire, cómo entiende todo. No, no puedo creer. Entendí. Creo que entendí. Si ahora contesto 25 gramos de harina y 4 cucharaditas de sal, es porque no entendí. Pero yo creo que, a ver, hay dos maneras de categorizarlo, como decías vos. Uno podría ser por el contenido, o sea, si aparecen monstruos, si aparecen ciudades, si aparece lo extraño, irrumpe incluso hasta... O sea, hay un momento en Mieville, en el Kraken, que parece realismo mágico, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Los arúspides, ¿no? De estilo romano, que meten la mano en el asfalto como si fueran la entraña de un animal y levantan los caños y los cables de Londres y lo leen como si fueran las entrañas de un animal, y eso tiene una fuerza. Me quedó tan grabado eso, me pareció maravilloso. Pero yo creo que lo principal de lo que vos estás diciendo es más que nada una cuestión que va y tiene que ver un poco con mi visión particular del New Weird, que va más por el lado del movimiento que del género, o sea, qué cosas, o sea, como una cosmovisión. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de lo extraño y de lo, diríamos, disruptivo y de lo fantástico, entonces Borges entra bárbaro. Y si yo lo veo desde el lado de lo... Y esto lo puedo decir porque es de mi país, si fuera otro autor no me animo, no hay tanto, pero como acá lo conocemos mucho. Pero si fuera por el lado de lo ideológico y de lo disruptivo en cuanto a lo político, pues sería lo opuesto, totalmente opuesto en su visión, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando se nombra a Mariana Enríquez muchas veces como limítrofe en algunos puntos con el New Weird, no es tanto porque use o no use monstruos o porque use o no use el ámbito urbano, sino por qué cosas encarnan el cambio y qué cosas son miradas desde lo otro, ¿no? Entonces, cómo se transforma, diríamos, o sea, para mí los puntos en común tendrían que ver con
sobre todo, insisto mucho en esto, la posibilidad de la desnaturalización de lo que es sociopolítico, ¿no? De la posibilidad de decir esto es una visión, esto es una creación humana, esto no es algo que nos viene dado por una divinidad y que es inamovible. Entonces hay un cuento muy bueno de Mariana Enríquez que sucede en el barrio en el que yo vivo. Yo vivo en un barrio que se llama Constitución, y que es el sur de la ciudad de Buenos Aires, y como casi todas las ciudades tienen, vieron que la mayoría de me atrevo a decir que todas las ciudades, tienen una línea divisoria, arriba y abajo del Támesis, a la derecha y a la izquierda, de la vía para allá y para acá, de este río, de aquello, del otro, en el que una es la parte que está un poco de una clase social mejor, y la otra es la que, digamos, está más olvidada. Bueno, Constitución es la parte más monstruosa de este lugar, porque además es una zona cosmopolita, es una zona donde, no sé, te podés encontrar con gente de China y de gente hablando en guaraní, y con muchachos africanos vendiendo bisutería por la calle, y gente con mucha comunidad trans, entonces es como un lugar así muy extraño. Y cuando ella escribe este cuento, yo me recuerdo que la primera vez que lo leí dije, esta mujer está loca, ¿no? Porque así no es Constitución. O sea, parecía que estaba describiendo Haití. Entonces yo decía, pero así no es Constitución, no tenemos manga, no tenemos cultos, orillas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué está pasando? Y hasta que yo tardo, pero caigo, ¿no? Hasta que me di cuenta que lo que ella estaba haciendo era ver el lugar donde yo vivía desde los ojos de otra clase social. Y cómo la otra clase, la otra mitad de Buenos Aires ve esta mitad de Buenos Aires. Y por qué le parecía a esta mitad de Buenos Aires como un mundo terrible, espantoso y lleno de cosas horrendas, cuando uno que sí vive acá lo mira para todos lados y dice, ¿dónde está eso? Y ahí me parece que sin haber monstruos y sin haber otras cuestiones, eso es más New Weird, diríamos, que cualquier otra cosa que podría haber escrito. Yo creo que en esos puntos es donde se nota cuando un autor es limítrofe. Quizás por ahí está hablando de algo que sucede en el espacio, o que parece, para otros sonaría como ciencia ficción clásica. Pero el planteamiento, me parece, ¿no? La idea base, y sobre todo esa cosa de lo marginal y lo intersticial, y la combinación de los puntos de vista, me suena más que es eso. No sé si estoy contestando lo que me preguntás. Tenemos una otra pregunta de Lucía Leandro. Lucía, si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente, así escuchamos tu voz. Hola. Hola. Gracias por el espacio. Es un placer escuchar siempre a Teresa. Teresa, quería preguntarte, bueno, acerca de tu cuento Muchacha Kraken, ¿no? Porque justo con lo que hablas, ¿no? Ese carácter, yo le veo siempre al monstruo un carácter político, ¿no? Ya lo dice Mabel Moraña en su libro El monstruo como máquina de guerra, ¿no? Que toda criatura monstruosa representa lo intersticial, la grieta, ¿no? Me interesa sobre todo en tu cuento, pues el tratamiento que se hace de las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, de la diversidad sexual, el poliamor. Entonces quería saber cuál fue, digamos, tu inspiración, cuál fue la grieta que vos encontraste, que querías explotar a través del cuento, como si pudieras comentarlo un poco. Muchísimas gracias. No, al contrario. El cuento Muchacha Kraken es parte de esta antología que habíamos hecho así horizontal. Hago propaganda, la antología está a disposición, es gratuita ahora, así que se puede conseguir. A ver, es uno de los la primera vez que yo había trabajado con un New Weird centrado en el lugar donde vivo, en Buenos Aires, fue con mi esposo Guillermo Echeverría cuando hicimos Nueva Buenos Aires. Y lo hice porque en realidad yo no soy de acá, yo soy de la provincia, como se le dice. Aquí todo lo que no está en Buenos Aires y en el puerto es el interior. Entonces yo soy
50 kilómetros ya estás en el interior, así que yo soy en el interior. Y, y cuando vine a vivir aquí, bueno, él sí es de acá, entonces es como que me ayudó a mirar todas estas cosas, ¿no? Incluso recuerdo la primera vez que paseando por acá vi Parque Lezama y de golpe me acordé de Sobre Héroes y Tumbas, ¿no? De Sábato, y dije, no puedo creer, estoy en el lugar donde se escribió Sobre Héroes y Tumbas, no podía creer. Pero decidí volver a... Yo en algún momento dije que lo que escribo es muy autorreferencial siempre, y Muchacha Kraken es demasiado autorreferencial. Hay pasajes literalmente que están inspirados en mi vida, y la primera cuestión era tomar mi ciudad, voy a tratar de abreviar lo más que puedo, tratar esto que ahora es mi ciudad como sitio, porque toda mi vida yo crecí con una mezcla de querer mi lugar y de odiarlo. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente. Yo me crié, mis primeros años, me tocó la peor de las dictaduras de Argentina, ¿no? La del 76 al 83. Y entonces mi infancia fue marcada de una manera espantosa por eso, pero muy marcada, ¿no? En los años de formación, mis padres quemando libros para que no entraran a nuestra casa, mi padre teniendo que esconderse porque era activista gremial de base, amigos que desaparecían, tiros en la noche. Donde yo vivía no se escondían, los tanques andaban literalmente por la calle, he tenido fusiles puestos contra mí cuando no tenía ni 10 años de edad, solo porque estaban revisando el auto, ¿no? Cosas por el estilo. Muchos desaparecidos en la zona, cementerios clandestinos, fue una cosa brutal. Y a diferencia quizá de Buenos Aires, donde se contenían un poco, en el interior no les importaba y todo lo mostraban. Muchacha Kraken tiene mucho de eso, por eso la escena de la policía y la escena de la tortura es para mí la quinta esencia de esa época, ¿no? Hay una escena de una tortura en la cual el torturado es, como en toda tortura, convertido en objeto, pero ya convertido en objeto en un extremo absoluto, ¿no? Y la chica Kraken tiene por un lado el Kraken, ¿no? Que tanto me gusta y que viene de lo clásico weird, y también del Kraken de Mieville, que me pareció fabuloso y que no tiene nada que ver con el Kraken, pero no, eso no voy a hacer un spoiler. Y la idea de que puede nadar a través de las cosas, en este caso, ¿no? De que el intersticio se puede atravesar. Y ahí entra mi otro aspecto, que es el queer, ¿no? Yo soy no binaria. Entonces, y además me parece que el próximo paso también es romper con o sea, se va de a poco, ¿no? Pero otra de las cuestiones que me parece importante es la del poliamor, o sea, romper con lo binario, no romper, sino que el que quiera ser binario que lo sea, pero quiero decir, pero plantear la posibilidad de lo no binario desde todo punto de vista posible, también desde el número, por así decirlo. Entonces, me pareció interesante tratar eso, ¿no? Tratarlo como algo natural, no como algo problemático. ¿Qué pasaría en una sociedad en donde eso ya es algo natural y donde lo no natural son cosas que por ahí nosotros damos por sentado, por acabado, y también es una manera de exorcizar miedos, porque yo como crecí con este terror, todavía lo tengo, lo arrastro, es como una cosa que nunca me termino de quitar de encima, ¿no? Y no sirve mucho para exorcizar, pero sí sirve para crear. O sea, el miedo no se termina de ir, pero creo que la cuestión, a ver, la cuestión política, como vos dijiste, es esencial. O sea, la cuestión política no solamente como una cuestión, diríamos,
de cambio, sino también como una cuestión que atraviesa el ámbito incluso de lo íntimo, ¿no? El ámbito de la familia, de la autoexpresión, ¿no? Estos seres que son, diríamos, perseguidos solo por ser distintos. Y eso es lo que me parece interesante, que no, o sea, lo que en la actualidad sería una cacería de brujas por ser queer, dejarlo como algo natural y poner en su lugar algo, en realidad es una estrategia tan antigua como H.G. Wells, ¿no? O sea, en lugar de hablar cómo Inglaterra toma la India y transforma la India en un pedazo de Inglaterra, cambiando su forma, ¿no? The way of the world is the way of England, pone unos marcianos que bajan a la Tierra y convierten a la Tierra en Marte, y los muertos de la Tierra terminan venciendo, así como el imperio termina siendo vencido. O sea, estaba hablando del imperialismo de su propio país, pero como no lo podía decir abiertamente, pues puso marcianos. Y me pareció que se podía hacer de esta manera, ¿no? No sé si Lucía contesta tu pregunta. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta de Jorge, vai lá. Y después Wendy, si quieres, Jorge, después Wendy. Hola, Teresa. Hola. Bueno, cuando hablas de la desnaturalización de la realidad, me parece que crees que el New Weird tiene más potencial para desnaturalización do que la ciencia ficción o la fantasía tradicional, clássicas, ou mesmo lo weird clássico. O que pensas sobre isso? Yo creo que, a ver, perdón, que una de las cuestiones justamente de, a ver, de cuando uno trabaja con la ciencia ficción, sobre todo a partir de la New Wave, ¿no? De la ciencia ficción de los 60, cuando uno piensa en Philip Dick y en todos esos grandes pensadores, uno ve que ahí está la posibilidad también del cambio, de la disrupción, de la ruptura, de la naturalización y demás. Incluso cuando hoy Priscila me hizo la pregunta de los 20 años, yo recordaba una frase de Philip Dick: el infierno va a llegar a la tierra y se va a convertir en todos sentados en una misma sala vendiéndonos hamburguesas rápidas los unos a los otros. Y yo dije, pues está perfecto. O sea, él decía, si yo me voy al otro lado del mundo y encuentro la misma hamburguesería, y me voy al otro lado y encuentro la misma hamburguesería, estoy encontrando los barrotes de la realidad. Entonces yo veía eso y decía, esto es maravilloso. El problema es quizá que esos géneros tendieron como a acotarse en tantos géneros, ¿no? Siempre está la discusión, pero esto es ciencia ficción o es fantasía, y si tiene tal cosa. Recuerdo cuando se discutía si el Ansible era o no era ciencia ficción, porque si hubiera explicado el funcionamiento era ciencia ficción, pero como no lo explicaba era fantasía, y el New Weird no tiene ese problema, porque como mezcla todo, no tiene ningún drama con eso. O sea, no le importa, de golpe te describo una super máquina y de golpe te pongo un vampiro, no hay ningún problema, diríamos, en esa cuestión. Y yo creo que esa capacidad, por empezar, de en sí mismo, de ser híbrida, ya le brinda más libertad. Pero además el momento, o sea, en el que nació, ¿no? Un momento en el que en los 90 y en los 2000, en los que se necesitaba romper esa idea, como decíamos, de que las cosas no podían ser cambiadas. Entonces, como creció con eso, como diríamos, surgió con esa idea, me parece que ya como que es parte estructural, ¿no? Por eso me parece que es como el mejor instrumento para desnaturalizar, en el sentido diríamos, de reintroducir la discusión sociopolítica, ¿no? en la ficción, de reintroducirla. Esa sería la cuestión. Porque si uno lee, no sé,
mercaderes del espacio, lo sociopolítico está ahí y es tremendamente fuerte, ¿no? ¿Cómo le vendo a la gente un terreno en el infierno de Venus? ¿No? Entonces es una sociedad dominada por publicistas. Perdonen si hay un publicista, pero la idea es, bueno, cómo vendo cosas, ¿no? Y cuando uno empieza a ver eso, incluso ese modo en que está siendo tratado, uno dice, ahí, eso tranquilamente, por eso es como si dijéramos, pero que podemos rescatar como hizo Anne en su antología a autores pre-New Weird y decir que son New Weird, y en cuanto tocan esos temas y hacen esa ruptura, sí, para mí sí. O sea, así como ahora, diríamos, es una especie de New Weird antes del New Weird, ¿no? De paso, agenciamos más gente grande, importante. No sé si era eso lo que preguntabas. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Jorge fue publicista, pero ahora está estudiando, investigando New Weird. Sí, no más, no más. Dueños del mundo, entonces. Dueño del mundo, dueño del mundo. Tenemos una pregunta de Wendy y después de Priscila, y creo que esta de Priscila puede ser la última, así cerramos tranquilos y tranquilas y tenemos un intervalo, ¿ok? Entonces, Wendy, si quieres abrir tu micrófono, si no puedo leer lo que escribiste acá en chat. Tú dices. Bom dia todo mundo, bom dia Tereza. Hola. Desculpa, eu não tenho câmera e eu não sei falar espanhol, então eu vou falar em português. Então, minha pergunta é que, por bem ou por mal, o Lovecraft, ele ainda tem uma grande influência tanto sobre o weird quanto sobre o horror e a ficção especulativa no geral, até em Borges tem influência de Lovecraft, seja estética ou temática, mesmo que hoje a gente tenha, no geral, sensibilidades completamente opostas às dele. Como é que você encara essa relação, tanto no seu trabalho como no weird atual como um todo? Obrigada. Gracias. Ahora sí voy a necesitar ayuda. Ok, Wendy ha preguntado que Lovecraft, H.P. Lovecraft, hasta hoy es una gran influencia acerca de New Weird, sobre el horror, la ficción especulativa, incluso ha influenciado Borges, sea en términos estéticos o en términos de temas, de tópicos. Entonces, mismo que el New Weird o New Weird de hoy tenga una sensibilidad muy distinta del Lovecraft en aquella época. Así como que piensas esta ligación acerca de Sí. Lovecraft y la escena actual. A ver, por ejemplo, si hablamos de Mieville, ¿no? Pues incluso hasta fue candidato de izquierda, pobre. Digo pobre porque ser candidato de izquierda, trotskista, en Londres es como, ¿no? Como, o sea, pobre, pero es militante y él mismo, como dice Wendy, admite la influencia de Lovecraft. Y uno dice, ¿cómo? Y no es solamente el monstruo, yo creo que hay una doble influencia. Por un lado, Lovecraft influye en el monstruo Lovecraftiano. Por primera vez coloca al hombre en tanto, él lo diría el hombre, nosotros diríamos los seres humanos, coloca a los seres humanos en una perspectiva ante lo infinito, que si bien antes ya había sido tratada, nunca había sido tratada de esa manera tan, diríamos, ¿cómo puedo decirlo de una manera como conmovedora, ¿no? O sea, cuando uno se mete en la literatura de Lovecraft y trata de no mirar las cosas que no están, digamos, ahí en el medio, esos abismos en el espacio y en el tiempo, esas ideas que Lovecraft toma un poco de la astronomía y otro poco de la mitología de la India, ¿no? Sobre todo del hinduismo. La idea de estar perdidos en un tiempo que está más allá de cualquier conteo humano,
la idea de que los seres humanos somos algo así como, no sé, hormigas en una guerra entre tiranosaurios, ¿no? No tenemos ni idea de lo que está pasando y estamos ahí en el medio, o como dice en algún momento él, seres creados por error o como una broma, ¿no? Una cosa espantosa. Es esa aparición de esa manera de abismar al ser humano y de reducirlo y de relativizarlo, yo creo que es muy importante, porque por primera vez deja de ser, o sea, no puede ser antropocéntrico, no hay modo de que sea antropocéntrico, o sea, es justamente todo lo contrario, y se nota la angustia, en este caso, de eso. Pero lo monstruoso en Lovecraft siempre es horror, innombrable, locura, ¿no? Y yo creo que es justo, porque en ciertos aspectos de su pensamiento, bastante retrógrados, suena que lo monstruoso tiene que ser locura y horror. Si nosotros tomamos eso y le damos una vuelta de campana, ¿no? Como si fuera un barco, lo invertimos, entonces podemos tomar eso mismo que para cierto modo de ver el mundo es horroroso, innombrable y una locura imposible de pensar, justamente como la propuesta de lo que de verdad puede cambiar, ¿no? De lo que puede traer el cambio. Entonces, yo creo que hay una doble cuestión. Por un lado, un aspecto directo, que es el aporte de la descentración de lo humano, ¿no? De eso, de quitar lo humano del centro y relativizarlo. Y al relativizarlo, relativizar todo lo que viene con él, con el ser humano. Y en la segunda cuestión, una suerte de inversión, ¿no? Una suerte de giro que se produce, de lo que para él sería terrible, para nosotros sería maravilloso. O sea, esa terrible, esos seres híbridos con los profundos, ¿no? Que son vistos como algo horroroso y una cosa espantosa que pesa sobre una familia, hoy para nosotros, para los escritores del New Weird, sería maravilloso. Esos son los que me interesan. A ver, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son justamente estos seres que están a medio camino entre el monstruo y el humano? O sea, eso sería al revés, ¿no? Sería visto de otro modo. Quizá un poco, no la vi entera, así que no puedo juzgar toda la idea, ¿no? Pero vi el primer capítulo de Lovecraft Country, y cuando vi la vuelta de campana que hicieron al poner a los personajes afroamericanos, dije, sí, ese es el giro, exactamente ese. O sea, y poner a los monstruos en su verdadero lugar, ¿sí? Ellos son vistos, es esa carrera maravillosa del personaje. Ya les digo, me quedé con el primer capítulo y casi como que me dio miedo seguir avanzando a ver si todavía, entonces me frené ahí, pero esa carrera contra el sol espectacular, ¿no? Era como una carrera contra lo que es considerado la naturaleza, ¿no? Contra lo que era considerado natural, contra lo que era considerado... De golpe estás corriendo contra el mundo, la sociedad, contra todo para poder, ¿no? Salvarse. Y es muy... Es como haber tomado a Lovecraft y haberle dado vuelta como un guante, ¿no? Y haber conservado lo mejor que tiene él, pero dándole el giro, ¿no? Desde otra óptica. No sé si contesto la pregunta. Foi certinho, muito obrigada. Gracias. Muito obrigada, Wendy. Priscila, você. Ay, de nuevo yo. Bueno, Teresa, me gustaría saber, así, tu opinión, que cuando consideramos la fisura, el fronterizo, generalmente nos impacta el incómodo por la novedad, ¿no? Que es algo nuevo. Entonces, ¿crees que necesitamos cada vez más el New Weird para repensar la frase, esto es lo que hay, para impactarnos cada vez más? Yo creo que sí, o sea, sí, arranco diciendo que sí. Cuando uno, vieron que, bueno, como yo me dedico un poco al análisis también de los mitos, cuando uno está acostumbrado a que los mitos parecen los de Homero, ¿no?
bien contados, bien narrados, introducción, nudo, desenlace, incluso son la horma de la construcción de la literatura durante muchos años y demás, pero los verdaderos mitos, o sea, los mitos en estado más, o sea, los no trabajados de manera literaria, son muy weird, ¿no? O sea, uno aterriza en un espacio donde se dice, y entonces Mengano estaba haciendo tal cosa, y uno dice, ¿quién es Mengano? ¿Dónde está? ¿Por qué está haciendo eso? Y le habló a un árbol, y la flor le contestó, pero entonces lo decapitaron, así que se fue con su cabeza abajo del brazo caminando, y entonces llegó a otro lado, y en ese lugar violó una cebra. Y entonces después siguió caminando, y uno queda todo, ¿como que hizo qué? No, pero después lo ahorcaron con sus propios intestinos y siguió caminando, pero renació de un zapallo y entonces, y desde entonces tenemos agua. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está la introducción? El nudo de olvido, no existe. Y lo que siempre me llamó la atención, que es la marca, incluso cuando uno lee, sobre todo los cuentos como los hermanos Grimm y demás, cuando uno lee la parte que te revuelve el estómago, la parte que te revulsiva del cuento, la que por ahí las abuelas tienen miedo de contarle, no le cuentes los cuentos de los hermanos Grimm, que son demasiado terribles, que el chico va a soñar. O sea, que justamente es al revés, es lo que necesita en esa edad, la formación simbólica, ¿no? Justamente. Pero digo, la marca del mito, de lo disruptivo, y el mito para mí no es una explicación precientífica, sino como una especie de guía, ¿no? De faro, como una especie de decantamiento de miles de años de experiencias humanas, ¿no? En algo que pueda ser simbólicamente interpretado por muchos. Es esa cuestión de lo chocante, ¿no? De lo chocante, de golpe, que tiene que ver estas cosas que te conmueven. Y yo creo que el New Weird trabaja esa cuestión, pero no como lo chocante puro, diríamos, o casi inconsciente, ¿no? Que apela al inconsciente, sino como lo chocante justamente respecto del orden establecido, ¿no? Entonces, estaba pensando, hay un ejemplo que no lo puedo dar porque es un spoiler, así que no puede ser, que es el final de un libro, así que no puede ser, pero hay otro ejemplo maravilloso, cuando se abre el Kraken, cuando se abre el Kraken y nuestro personaje está subiendo, ¿no? Está entrando al Museo de Ciencias Naturales de Londres, ¿no? Donde está el famoso ejemplar, gigantesco, y están, sobre todo lo que más importa, todos los famosos frasquitos que contienen los especímenes de Darwin, ¿no? Eso es como central en la historia de Mieville. Al pasar se dice algo que después, y eso es algo muy importante también en el Weird, que lo que parece accesorio, secundario, poco a poco se vuelve central, ¿no? Uno arranca con un tema, con un núcleo que parecería ser el conflicto, y eso va cediendo paso a algo que parecía anecdótico, y eso va cobrando más importancia en la historia. Y una de estas cosas anecdóticas es, nuestro personaje tiene que esquivar un grupo de personas que están haciendo una huelga, pero en realidad es una huelga de magos. No de magos, sino de los ayudantes de los magos, ¿no? Pero los ayudantes de la verdadera magia. Entonces hay espíritus, ratones, palomas y todos los seres que salen de la galera, conejos y demás, pero también hay espíritus, hadas, entidades y demás que están haciendo una huelga justo frente al Museo de Ciencias Naturales, porque reclaman sus derechos. Entonces, esa primera cosa te impacta, ¿no? Y te deja un poco como duro. O sea, esa primera imagen a mí me parece interesante por esa cuestión. O en la ciudad y la ciudad, en el momento en que uno se da cuenta de que la persona tiene que desmirar, que me parece algo fabuloso, ¿no? Porque el mismo Mieville tiene un cuento de sus primeras épocas que se basa en ese fenómeno que nosotros tenemos, que cuando vemos un patrón aleatorio, ¿no? Una cosa caótica, por ejemplo, las hojas de un árbol o lo que sea, si reconocemos una cara o en un manchón de humedad en una pared, si reconocemos una cara, típico tema de terror, ¿no? Si reconocemos una cara ya no la podemos desver. Cada vez que veamos esa mancha de humedad vamos a ver la misma cara. Entonces ahí empieza la historia de en realidad el monstruo que está escondido en la pared bajo la forma de... Y yo creo que años después volvió a tomar la misma historia,
pero al revés en la ciudad y la ciudad. Yo creo que es como una respuesta a su propio cuento. ¿Cómo hago para, diríamos, para desver lo que veo, ¿no? Para dejar de ver lo que veo? Y el desver lo que veo tiene un doble sentido, ¿no? Tiene el sentido de, desde el concepto negativo, ignorar las cosas que tendría que estar viendo, ¿no? Es el famoso, hay alguien pidiendo en la calle y yo voy caminando como, ¿quién? ¿Dónde? No escucho nada. Y por el otro lado, el dejar de ver o desver aquellas cosas que estoy acostumbrada, o que para mí son, diríamos, que son consuetudinarias o que son parte de mi cultura. O sea, desverlas para poder verlas desde otro modo. Por eso en el libro está, La ciudad y la ciudad es un buen nombre, pero como el nombre de la rosa, digo, es un nombre engañoso, porque entre la ciudad y la ciudad hay algo más. Y ese es el punto importante, ¿no? En eso, ¿no? Ese es el punto más importante. Justamente no es ni la ciudad, es lo otro. Que no lo voy a decir porque si no me matan. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo. Yo he escrito una información falsa en el chat porque los fake news están en todas las partes. No, el editorial Boitempo de Brasil va a traducir y publicar The Scar. Yo he pensado que era el Kraken, que estoy un poco... La cicatriz es espectacular. Sí, sí. Y esa wishful thinking. Entonces necesitamos... gracias, George, por me corregir. Entonces ahora vamos a hacer una pausa. Teresa, queríamos agradecerte muchísimo por casi una hora de conversación por la mañana y gracias incluso por estar dispuesta a conversar por la mañana. Ha hecho tomé un montón de notas, fue muy lindo. Gracias a las personas que hicieron preguntas muy interesantes. Y Elton, Priscila, si quieren decir una palabrita, Teresa, si quiere decir alguna cosa más. Yo lo que quiero es agradecer porque, a ver, a mí me parece que no hay nada más weird en este mundo que juntarnos así como estamos juntando a hablar del New Weird, y en una época tan weird como una pandemia, y o sea, es como si estuviéramos inmersos en una novela. Yo me siento así, ¿no? O sea, en el medio de una pandemia se juntan estas personas para hablar de literatura fantástica y del cambio del mundo. Me parece increíble. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo soy una persona que nunca sacó un pie de Argentina. Nunca tomé un avión, así que nunca viajé afuera. Y ustedes me están haciendo viajar y conocer, y esta oportunidad es impagable. Sí, gracias por estar con nosotros. Gracias.